La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Si vous le voulez, C'est de vos cœurs que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Na 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 na. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Jarro Café a 1000 es presentado por
Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes de una semana especial, el Martes Santo. Martes Santo, que es el preludio de una serie de acontecimientos bíblicos del Nuevo Testamento que conforman la base, uno de los pilares de la civilización occidental, el cristianismo. El martes tiene un nombre rarísimo, el Martes Santo. Se lo llama martes de controversia, porque en ese martes, en la Semana Santa, se recuerdan los momentos en que Jesús tuvo que enfrentar a sus acusadores y aquellos que tenían el poder de condenarlo nada más y nada menos que a muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Eso es lo que nos dicen los teólogos con respecto a este día. Martes de la controversia. Dice un sitio del Vaticano, el Martes Santo ha recibido el nombre de Martes de Controversia por los momentos en que Jesús. También el Martes Santo se recuerda cuando Jesús anticipó su muerte a los apóstoles y también relató la traición de uno de ellos y la negación que iba a sufrir 3 veces por parte de otro de sus apóstoles, que fue Pedro finalmente. Y también nos dice la Iglesia que este día es una oportunidad para pensar en cómo Jesús fue expuesto ante líderes religiosos y políticos aún siendo inocente. O sea, este martes se recuerdan muchas cosas importantes. Judas fue y ofreció sus servicios para señalar quién era Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Y estaba por venir todavía la negación de Pedro. Pero eso probablemente también muestra nada más que la debilidad humana en circunstancias donde la propia vida está en juego, ¿verdad? Porque los que venían a decirle a Pedro, vos parece que sos uno de ellos, no tenían buenas intenciones. Y el pobre Pedro se acobardó, no quiso enfrentar las consecuencias de ser, entre comillas, uno de ellos, y terminó negando 1, 2 y hasta 3 veces que él formaba parte del grupo de apóstoles. Eso es lo que se recuerda hoy. Sé que la Semana Santa ha perdido en los últimos tiempos, yo diría en las últimas décadas, el carácter reverencial que tenía cuando éramos chicos. Nosotros, por ejemplo, no podíamos ni siquiera correr porque había que guardar solemnidad, había que estar circunspecto, había que estar reflexionando. Yo no sé hasta qué punto reflexionábamos, pero eso sí, nos llamábamos a una suerte de recogimiento para poder darle un carácter especial a esta semana. Bueno, pero mientras tanto, yo sé que mucha gente quiere escuchar
el final de una historia que comencé, que después dejé de lado, conté otra historia, pero queda todavía un tramo bastante entretenido de lo que fue la Revolución Francesa, que como les digo, está, según mi modesto entender, sobrevalorada porque finalmente terminó en una masacre, en un genocidio, en el Vendée, y también terminó en un gobierno autoritario como fue el gobierno de Napoleón. Y dejamos la historia de la Revolución Francesa cuando en 1793 los revolucionarios franceses, que estaban luchando contra diversos países de alrededor, los revolucionarios franceses tuvieron una derrota y se replegaron, y los austríacos aprovecharon ese repliegue para atacar y tomaron Bélgica, que cayó en poder de la coalición rápidamente, mientras que los ingleses sitiaron el puerto de Dunkerque, Dunkirk, y el duque de York sitió la ciudad de Valenciennes, que quedó bastante maltrecha por los cañonazos. Y no contentos con eso, los de la coalición que atacaban a Francia, en Renania, el general Brunswick obligó a los franceses a retroceder del Valle del Rin. Mientras tanto, también los españoles se metieron en el asedio a la Francia, entre comillas, revolucionaria, y el rey Carlos I pasó la frontera pirenaica, la frontera de los Pirineos, para entrar en territorio francés. Esa fue una guerra que recibió un nombre muy simpático, la Guerra de Rosellón, y también la Guerra de la Convención, o la Guerra de los Pirineos, y duró 2 años. Con todo esto, la convención francesa, la convención de los revolucionarios, que supuestamente eran los que estaban al mando del país, estaban siendo peligrosamente rodeados, ¿verdad? Encima, uno de los generales del ejército de los revolucionarios franceses, el general Dumouriez, se perdió una batalla, recibió una reprimenda por haber sido incompetente en lo que él tenía que dominar, que era el arte de la guerra, y dijo, ustedes me retan, bueno, cambio de bando. Y se exilió, ayudado por un joven diplomático austríaco, von Metternich, que después va a ser importante en esta historia. A este punto, entonces, evidentemente, la convención, los jacobinos que estaban ahí al acecho, notaron que la convención estaba absolutamente desesperada y aprovecharon los jacobinos el momento y empezaron a decir que los girondinos eran unos tibios, que no estaban gobernando bien, que era momento de mano dura, que los girondinos no daban la talla para el momento, y empezaron a reclamar medidas excepcionales. Mientras tanto, las gradas que había en el salón de convención, en donde se aceptaban visitantes para ir a mirar, comenzaron a llenarse de sans-culottes. ¿Saben lo que eran los sans-culottes? Eran unos extremistas que se llamaban a sí mismos sans-culottes porque en esa época los hombres usaban unos bombachones largos hasta
poco más arriba de la rodilla, y estos no usaban eso, sino que usaban pantalones. Entonces estas gradas, donde no estaban los convencionales, sino el público en general, empezaron a llenarse de adeptos de los sans-culottes. También las tricotses. ¿Qué eran las tricotses? Eran mujeres partidarias del extremismo que habían planteado los sans-culottes y de la política de cero tolerancia, de matar inclusive sin juicio a cualquier sospechoso, ¿verdad? Bueno, entonces toda esta gente reunida en las graderías empezó a presionar a los convencionales con insultos, con violencia. Estos insultos y esta violencia, por supuesto, dirigida a los girondinos, que eran los más conservadores, los que tenían más sentido común, digamos, ¿verdad? Pero también empezaron a presionar a los centristas. Estaba todo organizado para que se sienta en el ambiente. Viste que ese ambiente de tribuna muchas veces engaña. La gente que no estaba dentro del salón de convención podría pensar muy diferente, pero ahí dentro del salón de convención, con la presión de los sans-culottes y de las tricots, parecía que toda Francia reclamaba que se tomen medidas extremas. Y entonces ese apoyo tanto a los jacobinos y ese insulto y esa violencia contra los girondinos y después ya también contra los centristas hizo que los jacobinos se hicieran con todo el poder de la convención y consiguieron sacar adelante un paquete de medidas de excepción que tenía el título Medidas de excepción para proteger a la República Francesa de la coalición. ¿Y qué eran estas medidas? Medidas de una escala enorme de represión, y ese fue el camino que condujo al periodo más oscuro de la Revolución Francesa, el terror. Enseguida vamos a llegar a eso, pero vamos a hablar del 19 de marzo de 1793. Ese día se aprobaron varias leyes radicales, todas con la excusa de la situación crítica de Francia. Lo cierto es que sí había una situación crítica, ataques por todos lados, pero las medidas principalmente eran medidas de orden interno para ir eliminando a los enemigos políticos de la propia Francia, los enemigos políticos de los jacobinos. O sea, las medidas estaban dirigidas contra gran parte del pueblo francés. Una de estas medidas fue la pena de muerte para los emigrados, los que habían salido de Francia, franceses que habían salido de Francia años antes y habían vuelto. Eran los emigrados, porque decían que probablemente venían para después apoyar a los invasores. Y también pena de muerte a los sacerdotes que no habían aceptado pasarse al plano civil y dejar de ser miembros del clero. Y también, por último, una de las medidas era pena de muerte para todo enemigo de la revolución, que realmente podía ser cualquiera. Yo me iba y decía, Juanma es enemigo de la revolución, pena de muerte, sin vuelta que darle, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes de la atrocidad que pasó a la que pasó a convertirse la Revolución Francesa? Para
cumplir con todas estas medidas extremas, se resucitó el Tribunal Revolucionario, que había sido suprimido por los girondinos al inaugurar la convención. Y para colmo, se crearon comités de vigilancia. ¿Qué era un comité de vigilancia? Lo que aquí llamamos durante varios periodos de nuestra historia Comisión Garrote, ¿verdad? Un grupo de gente, por usar un término de moda, empoderado, impune, que tenía el poder de decretar que cualquiera era un peligro y cagarlo a patadas o matarlo. Bueno, entonces, estos comités de vigilancia, porque eran muchos, tenían supuestamente la misión de ver que todo marche sin traición a la patria. Pero lo que en realidad hacía estos comités era controlar a sus propios vecinos por si tenían actitudes antirrevolucionarias. Por supuesto que eso se tradujo en que yo paso a formar parte de un comité de vigilancia y hace años que tengo una desaveniencia con un vecino. Me voy y le acuso de tener actitudes contrarrevolucionarias y le liquidamos, ¿verdad? También se instauraron comisarios políticos en todas partes, incluso en el ejército. Había los que eran comisarios políticos, eran, digamos, quienes tenían que servir, digamos, como piragüez y delatar a sus propios camaradas si decían, supuestamente, si hicieran una crítica, ni siquiera a la revolución, sino a los jacobinos. O sea, se abrió la caja de Pandora para una violencia indiscriminada. En el ejército, si algún soldado era acusado de que tenía ideas de querer desertar, ese ya era objeto de prisión y probablemente de muerte. También la libertad de expresión fue suprimida y se resolvió condenar a muerte a todos los que escriban a favor de la monarquía o en contra de cualquier aspecto de la revolución. Y finalmente, el 6 de abril, el Comité de Defensa Nacional pasó a llamarse Comité de Salud Pública o Comité de Salvación Pública. Aunque de salvación tenía poquito, ya que a la menor acusación de cualquiera de los miembros de los comités de vigilancia o de las brigadas revolucionarias o de una de esta serie de sectas semisecretas que formaron, cualquier sospecha de esta gente o cualquier invento de esta gente era para que te corten la cabeza. El Comité de Salvación, o también llamado Comité de Salud Pública, tenía que detentar el poder ejecutivo de la nueva convención, que ahora estaba totalmente dominada por los jacobinos, que era la izquierda del movimiento revolucionario francés. Bueno, también es importante saber que ahora la convención se traslada a la llamada sala de máquinas del Palacio de las Tullerías, donde, ¿por qué? Porque ahí había un teatro que era una sala mucho más espaciosa. Bueno, los girondinos, por supuesto, empezaron a reunirse y a decir, tenemos que hacer algo para que los jacobinos no nos quiten el poder y para que los jacobinos no lleven adelante toda esta serie de ideas terribles que están teniendo. Y para eso crearon la Comisión de los 12.
La Comisión de los 12, de los jacobinos, de los girondinos conservadores, determinó que había un periódico que era el que realmente estaba incendiando todo, que se llamaba Le Père. ¿Y qué hicieron? No tuvieron mejor idea que arrestar a Jacques Hébert, el editor del periódico de ultraizquierda. Entonces, por supuesto, la otra parte reaccionó y decidieron asaltar la convención para exigir su liberación. El presidente de la convención, Maximin Esnar, que era girondino todavía, el presidente de la convención, dijo: yo voy a descargar toda mi ira contra ustedes que vienen acá y atrévanse a atentar contra nosotros los representantes de la asamblea y van a ver lo que les pasa. ¿Y ustedes creen que esa amenaza van a ver lo que les pasa funcionando? Por supuesto que no, ¿verdad? El 31 de mayo de 1793 estamos hablando, los jacobinos empezaron una insurrección y pocos días después, el 2 de junio, siempre estamos hablando de 1793, 800,000 sans-culottes armados rodearon el Palacio de las Tullerías, donde estaba instalada la convención, cuyo líder era, como dije, girondino, y al frente de los 800,000 hombres armados estaba François Henriot, que era jefe de la Guardia Nacional. Y por supuesto, ¿qué pasó? Varios líderes girondinos fueron arrestados, como Brissot. El partido de Brissot fue declarado ilegal, fue destruido, porque decían que ese partido estaba plagado de traidores a la patria y a la revolución. Así que los jacobinos ahí sí tomaron todo el poder de la convención. La convención se volvió una convención jacobina y ahí sí realmente se dio el puntapié inicial de una parte de la Revolución Francesa que muy poco cuentan los historiadores y los comentaristas. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda en el poder lo que hizo fue instaurar lo que tendría que llamarse la dictadura del terror, o el reinado del terror, o por lo menos, o simplemente el terror. Bueno, entonces se inicia la parte más negra de lo que es la Revolución Francesa y lo que nos muestra realmente que no es como se la ensalza, ¿verdad? El 2 de junio entonces de 1793, ya con los jacobinos, con todo el poder en la convención, y también gracias al apoyo de los sans-culottes, que estaban todo el día calentando el ambiente y reclamando medidas sociales para acabar con el hambre, para que no haya más pobres, para que los alimentos se repartan. El tema es que no había alimentos para repartir. El tema es que además no había manera de sacar a la gente de la pobreza extrema en que estaba, porque la convención no producía riqueza, no hacía pan, no hacía ni vestimenta ni cobijas, ¿verdad? Así que, pese a esta declaración de intenciones, la revolución no conseguía solucionar
ni de lejos los problemas que tenía la población francesa. En un momento dado, para conseguir algo de dinero, la convención empezó a expropiar casas y terrenos de personas que ellos señalaban como contrarrevolucionarios, a expropiar y a vender. Empezaron a vender las casas de todos los que ya habían ejecutado, por ejemplo, de todos los que habían pasado por la guillotina. Y también se decidió repartir muchos de los bienes que se incautaban en paquetes de bienes comunales. Pero ni con esto, ni con la venta de los terrenos que eran expropiados, ni con estos paquetes de bienes comunales, el gobierno, que ya era totalmente jacobino, o sea, era totalmente de izquierda, conseguía solucionar la crisis económica y la hambruna. Y para colmo, empezaron a hacer levas forzosas, o sea, reclutamientos forzosos de jóvenes. Eso molestó mucho a la población y empezaron a haber insurrecciones por todo el territorio francés. Y ahí tenemos la guerra de la Vendée, en la región del Loira. Y después también estaba, aparte de la guerra de la Vendée, la guerra de los Chuanes, donde hubo un levantamiento contrarrevolucionario en las zonas rurales de Bretaña también. Y esta guerra de los Chuanes se llamó así. ¿Por qué? Porque la insurrección fue comenzada por unos hermanos llamados Chuan. Bueno, y finalmente hay que añadir otros quilombos internos, por ejemplo, una guerra civil protagonizada por los girondinos, en la que en esta guerra 60 departamentos de Francia se levantaron contra el gobierno que era manejado por los jacobinos desde París. Bueno, estas insurrecciones de los girondinos tuvieron éxito en varias zonas de Francia: Normandía, Bretaña, Burdeos, Nantes, Lyon, la zona del sur del Mediterráneo. Estos girondinos querían descentralizar Francia, querían que Francia sea federalista, donde cada región tuviera un gobierno autónomo, así como es en Estados Unidos y así como también es en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Los girondinos decidieron jugar el mismo juego entonces que los jacobinos. ¿Y qué hicieron? A todo jacobino que veían, lo mataban. Y la matanza empezó a generalizarse entonces. Jacobinos contra girondinos, los jacobinos mataban girondinos y los girondinos mataban jacobinos. Y eso entra en un bucle gigantesco de sangre. Así que se buscó una solución y el 24 de junio se pudo aprobar el borrador de una nueva constitución. La Constitución francesa de 1793. Que también se puede decir la Constitución del año 1, porque ahí fue que decidieron cambiar el calendario, ¿verdad? Esta nueva Constitución realmente nunca entró en vigor, nunca se usó. La misma incluía una nueva declaración de derechos del hombre, del ciudadano. También se decía que el Estado francés iba a ser una república con un consejo ejecutivo de 24 miembros. El Comité de Salvación iba a ser eso, un consejo ejecutivo, y también iba a haber una asamblea única legislativa.
también se instaló el sufragio universal, pero solamente masculino, las mujeres no podían votar. También supuestamente, porque no entró nunca la Constitución en vigor, se consagró la indivisibilidad de la nación. Y también se garantizó la seguridad después de tanta muerte y la propiedad privada. Pero además se añadía el derecho a la asistencia pública al trabajo y a la educación gratuita. Lo malo de esta Constitución es que, pese a que prácticamente todas las regiones querían una Francia federal, una Francia no centralizada en París, en esta Constitución se decidió que el centralismo iba a ser el norte del gobierno. Y los poderes locales, los poderes regionales, fueron menguados absolutamente. También en esta Constitución se preveía algo que nosotros tenemos muy ambiguamente, que se puede leer de cualquier manera, ¿verdad? La legitimidad de la insurrección antigubernamental en caso de que el Estado no cumpliera con la Constitución. Lo cual resultaba absolutamente paradójico, ¿verdad? Porque los mismos jacobinos nunca habían cumplido. Y aparte, aunque los jacobinos no querían, los llamados sectores populares, ahí también eso, los sectores populares, les obligaron a introducir medidas que favorecían una economía dirigida, una economía decidida por un grupo de políticos reunidos en el poder. Y ese fue realmente un error craso que solo trajo miseria. No hay en el mundo de economía dirigida que no traiga miseria a lo largo de la historia, ¿verdad? El 10 de julio de ese año 1793, el Comité de Salvación Pública fue renovado. Danton, ¿se acuerdan de Danton, verdad? Abandonó su puesto y tomó ese puesto Robespierre. Robespierre y otro personaje que también ya conocimos, Saint-Just. Y estos dos, junto con otro, Georges Couthon, que era un señor que no caminaba y andaba en una silla de ruedas por sus problemas de articulaciones, formaron el primer triunvirato. Robespierre, Saint-Just y Couthon. Ese triunvirato fue realmente el triunvirato del terror. Con la excusa de la excepcional situación que atravesaba Francia, empezó a reunir para sí el triunvirato cada vez más poder, cada vez más competencias. Y solo 3 días después de instalado, el 13 de julio de 1793, una mujer girondina llamada Charlotte Corday consiguió entrar furtivamente a la casa de Jean-Paul Marat mientras se estaba dando uno de sus baños preceptivos debido a una enfermedad en la piel. O sea, ponía unos menjunjes en una bañadera y se quedaba haciendo baños de inmersión. El caso es que esta chica, Charlotte Corday, que era girondina, le empezó a hablar a Marat, que estaba ahí en su bañera, y le dijo: mira, tengo información de unos girondinos que están conspirando contra ustedes, contra los jacobinos. Y a ver, y ella metió la mano entre su ropa y no sacó ninguna información. Sacó un puñal
y el tipo ahí acostado en la bañera esperando ver el documento, fue acuchillado hasta morir por esta chica, por Charlotte Corday. ¿Por qué hizo esto? Probablemente en venganza por haber sido Marat uno de los principales partidarios de matanzas, de purgas, de girondinos. Probablemente en esa purga, en esa matanza, le habrá matado a un novio, porque nunca se supo bien si había un motivo así puntual de la acción de Charlotte Corday. Lo cierto es que le mató ahí en su bañera, mientras se estaba tratando de curar de una enfermedad de la piel. Este asesinato, en vez de hacer reflexionar a los jacobinos de que lo que estaban haciendo iba a producir mucho daño y mucha violencia, produjo en ellos el efecto contrario. Por supuesto, le agarraron a Charlotte Corday, le cortaron la cabeza y uno de los fanáticos seguidores de Marat, el que fue muerto en su bañera, agarró la cabeza decapitada, le tomó del cabello y le empezó a bofetear mientras el público bramaba. También se creó una ley, adivine qué, hay gente de la extrema izquierda en el poder, se determinó centralizar la economía, hacer una economía dirigida, y qué más se les puede ocurrir a estos muchachos. Se crea la ley del máximo general. ¿Qué era eso? Una ley de control de precios. Establecía precios para el trigo, para el aceite, para la carne, para el cuero, para el papel, para la cebolla y una carne, los productos que se te ocurran. Y así, en las tiendas muchas veces tenían que vender esos productos a menos precio de lo que les costó. ¿Y en qué termina un control de precios así? Los productos desaparecieron. No hubo más. Imagínense, no hubo más carne, no hubo más cuero, no hubo más cebolla, no hubo más papel, no hubo más huevos, no hubo más pan. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno jacobino? Comenzaron a incautar harina y demás productos a los campesinos, a los cuales les trataron de acaparadores, y muchos de ellos fueron decapitados. Resultado, más escasez. Y ante la escasez, el caos, levantamientos, insurrecciones, hambre generalizada, y a esas insurrecciones y levantamientos de gente que se moría de hambre y salía a las calles a gritar, ¿qué opusieron los jacobinos? La guillotina. Ya era un espectáculo grotesco la cantidad de cabezas que rodaban. Para colmo, después hicieron un nuevo reclutamiento en masa el 23 de agosto de 1793. No le perdonaron a nadie, ni siquiera a los que tenían algún problema físico. Así que Francia reunió casi 1 millón de soldados, lo que le hizo tener a Francia el ejército más numeroso de Europa. Pero la guerra de la primera coalición, aquella que habíamos hablado, que había determinado que los coaligados retomaran Bélgica y algunas partes de Francia, le volvió a ir mal a Francia. A la Francia revolucionaria, porque en los ejércitos de coalición también habían franceses que luchaban para reinstalar la monarquía y para acabar con el baño de sangre.
las ciudades de Mainz o Maguncia se fue tomada por los prusianos y los austríacos tomaron las fortalezas de Valenciennes. O sea, gracias a esto, la coalición consiguió entrar en el norte francés y con una fuerza que no habían tenido antes. Y el reino de Cerdeña se determinó invadir Francia desde el sureste, y en la isla de Córcega hubo una revuelta, la llamada revuelta de Paoli, que consiguió expulsar a los franceses de esa isla de Córcega. Otro grupo de ingleses volvió a asediar Dunkerque en agosto de 1793. Y ahí la cosa empezó a ponerse un poco negra y los revolucionarios volvieron a sentir la presión de los más radicales y querían que Robespierre tome medidas aún más radicales. El 28 de agosto de 1793, los girondinos que dominaban la ciudad de Tolón decidieron entregarle la ciudad a los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses eran los más acérrimos enemigos de la revolución que estaba siendo llevada por los jacobinos en ese momento hacia una verdadera hecatombe de hambre y de muerte. Esta entrega de la ciudad de Tolón a los británicos era muy grave, porque casi 30 barcos de línea, que era un tercio de la flota total francesa, pasó al control del almirante británico Samuel Hoods y del almirante español Juan de Langara. Así que eso hizo que estallaran los jacobinos, que acompañados de los Sans-Culottes pidieron la cabeza, por supuesto, de todos los girondinos y promonárquicos que había en las cárceles. O sea, los girondinos que dominaban Tolón le entregaron la ciudad a los ingleses. ¿Y qué hicieron los jacobinos? Fueron a las cárceles de París, de Toulouse y de otras partes, le sacaron de las cárceles a los que estaban ahí por supuestamente ser contrarrevolucionarios y les pasaron por la guillotina. O sea, una nueva matanza gigantesca que no solucionaba el problema de Tolón y de los 30 navíos que habían tomado los ingleses. Por supuesto, no solucionaron y siguieron enojados. Así que los Sans-Culottes rodearon el edificio de la convención con armas para exigir más cosas. Querían que el ejército revolucionario esté directamente dirigido por ellos, porque ellos dijeron que eran los únicos que podían ganarle a los enemigos. Que se aumente el control de precios, que haya más medidas sociales. Surgió el término ahí de justicia social y más purgas. Y Robespierre, por supuesto, que no le hacía asco a la sangre, se dio a todos estos reclamos y firmó el 17 de septiembre de 1793 la ley de sospechosos. Cualquiera podía ir y decir fulano es sospechoso y ese tipo era liquidado. O sea, primero encarcelado y después liquidado. Y después una ley que le sucedió a la ley de sospechosos todavía más arbitraria. Esta ley, más arbitraria que la ley de sospechosos, autorizaba el arresto de cualquiera que pudiera ser enemigo de la libertad. O sea, en realidad era
cualquiera. Se podía arrestar a cualquiera. Y a los acusados por esa ley se les privaba del derecho a defenderse y del derecho de apelación. Y esta ley sí fue el verdadero trampolín para el comienzo del auténtico periodo del terror jacobino. O sea, la Revolución Francesa, en manos de la extrema izquierda jacobina, se convirtió en una dictadura de poder centralizado. Se suprimieron todas las libertades civiles y su objetivo era, supuestamente, desalentar el apoyo de los franceses a los enemigos de la revolución. En realidad lo que pasó fue que, desesperados por la situación de los diferentes frentes, desesperados porque no podían, descubrieron que el Estado no genera riqueza, que el control de precios elimina los productos. Entonces ellos empezaron a volverse locos, a ver contrarrevolucionarios por todas partes. O sea, les agarró una paranoia tan bestial que por esa ley fueron arrestadas casi 500.000 personas. Y de esas 500.000 personas, 40.000 fueron guillotinadas en menos de un año, acusadas de ir en contra de la revolución. O sea, a la menor sospecha te cortaban la cabeza. No había medias tintas, no había defensa, no había apelación, no había nada. Entre esas 40.000 personas, una de las guillotinadas fue María Antonieta, cuya cabeza fue separada de su cuerpo el 16 de octubre de 1793. También le decapitaron a Madame du Barry. Madame du Barry no tenía nada que ver con la política ni con nada, pero fue acusada de haber sido amante de Luis XV. Y por eso perdió la cabeza. Y Lavoisier. Lavoisier no tenía nada que ver con nada. Él era un científico, probablemente el científico más importante de ese momento en toda Europa. Lavoisier es considerado el padre de la química moderna. ¿Por qué les cortaron la cabeza a Lavoisier? Porque alguien dijo que en su juventud Lavoisier había trabajado como recaudador de impuestos. Ah, bueno, le cortamos la cabeza. O sea, le privaron al mundo quién sabe de qué avances en la química por matarle al padre de la química moderna. Bueno, y también le mataron, por supuesto, a los líderes girondinos como Brissot o como Pierre Bernadotte. Estos dos, Brissot y Pierre Bernadotte, fueron decapitados el 31 de octubre de 1793. Y finalmente, el que se quedó sin cabeza fue Felipe, duque de Orleans y primo del rey. Increíblemente, Felipe, el duque de Orleans, había protegido a los revolucionarios desde el principio. Había ayudado a los revolucionarios desde el principio. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Por ser el primo del rey. No importó que el tipo se haya comportado como un revolucionario desde el principio. Bueno, por supuesto que los enloquecidos jacobinos sabían que lo que estaban haciendo iba en contra de lo que habían firmado en esa constitución. Por eso dije, esa constitución que nunca entró en vigor, porque hicieron todo lo contrario, pasaron por encima de todos los derechos, ¿verdad?
pero se justificaban diciendo que en la circunstancia en la que estaba la República, la Constitución no podía ser implantada, ya que se iba a convertir en una garantía y no iban a poder matarle a los sospechosos y eso podía ser malo para la República. Porque la República, decían los jacobinos, necesita de la violencia necesaria para reprimir, que es la base hasta ahora de las dictaduras, tanto de izquierda como de derecha. Ahora son más visibles las dictaduras de izquierda porque son un poquito más numerosas, ¿verdad? Tenemos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte y por ahí, ¿verdad? Pero también hay alguna que otra dictadura de derecha y todos consideran que necesitan de la violencia y en realidad necesitan de la violencia porque no le pueden convencer a todo el mundo a que piensen todos como ellos o a que les obedezcan todos, ¿verdad? Bueno, no contentos con todo el quilombo que tenían enfrente, decidieron empezar un movimiento de descristianización. Se prohibió la exhibición de las imágenes religiosas. Ahí apareció un nombre que también es importante en el terror que se instaló en Francia. Fouquet. Joseph Fouquet. Probablemente es el fundador del espionaje moderno. Y después vamos a ver si contamos su historia, ¿verdad? Pero volvamos al tema de la descristianización. A todos los pueblos que tenían nombres de santos se les cambió los nombres. También a los que tenían nombres de origen monárquico. Así, 10.000 pueblos y ciudades en toda Francia fueron cambiados de nombre. Por ejemplo, Saint-Denis pasó a llamarse FR. Y cualquier nombre ridículo que se les ocurría a estos muchachos, ¿verdad? La descristianización. Por eso es que yo miro, y todos probablemente los que me están escuchando miran con preocupación lo que pasa en Europa. Hay una nueva descristianización. La Unión Europea decidió que no se puede decir Feliz Navidad, Felices Fiestas, para no ofender a los que no son cristianos. Ese disparate, ¿verdad? Y la cada vez más fuerte presencia musulmana en prácticamente todos los países. Y cada vez más mezquitas construidas, muchas veces con dinero estatal. Oyente, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo le va? Pero demasiado bien, pues amigo, escuchando a usted todo es favorable. Gracias. Aprendemos. Quería nomás opinar sobre el señor Lavoisier. Sí, el químico, el padre de la química moderna. Yo creo que él fue primero abogado. No sé si me equivoco, tal vez uno pueda hallar esa información, pero que después se aficionó a la ciencia natural, a la química. Sí. Él pidió a los jueces que lo condenaron, que ya estaban por aplicarle la pena, que le dieran 15 días de vida para conocer los resultados de un experimento que estaba haciendo. Unas cuantas sustancias que había puesto a reaccionar, pero de reacción lenta. Ajá. No le concedieron, Alberto. Lo decapitaron al día siguiente. Sí. Así fue la crueldad. Increíble, increíble. Y por eso es que a mí me sorprende mucho, no me sorprende en realidad, me indigna más bien, que se ponga a la Revolución Francesa como un ejemplo de liberación del hombre. No es cierto. No. Armaron un quilombo. No es cierto. Mira, cuando la revolución se produjo, Inglaterra ya era una democracia. La Revolución Inglesa sí que es ejemplar, ¿eh? Sí, pero ese fue poco a poco, Alberto.
Y sí, Fue muy gradual. Exacto, fueron sacándole poderes a los reyes, fueron armando los tories y las dos cámaras y todo eso. Porque lo que pasa es que solamente los burgueses, o sea, los comerciantes y artesanos pagaban impuestos. Y ellos presionaron con el pretexto no taxation without representation, no impuestos sin representación. Sí, Pidieron ser escuchados en el Parlamento y que se creara una cámara también para ellos. Sí. Crearon la Cámara de los Comunes. de los comunes. Eh, Sí, señor. Pero, mira, no todo el pueblo estaba representado. Los campesinos no. Claro, Los lores y los burgueses, pero gradualmente el sentido común fue avanzando. lo cual es absolutamente lógico. Es como cuando va a abrir una grieta en un dique, ¿verdad? La presión va a ir agrandando la grieta, ¿verdad? Sí. Y va a terminar abriéndose el dique para las aguas. Acá lo que hicieron estos tipos, gracias a Lafayette, habían hecho una constitución ejemplar primero, ¿verdad? Pero cambiaron todo cuando los jacobinos, que eran la izquierda, tomaron el poder y armaron el quilombo. Y, sí, y la surra siempre es extremista. Ahora, eso que ocurrió ahí, Alberto, Sí. ocurrió en todas las revoluciones del mundo. No seguramente con la multitud, excepto la revolución bolchevique y la que vino después. Porque Stalin también hizo lo mismo que hizo Robespierre. ¿Por qué? Porque no se sentía muy firmemente. Le agarró la paranoia a Stalin, sí. Veía enemigos por todas partes y mató a más gente que Hitler. Sí, 60 millones de personas. Se dice rápido, pero hay que matar gente para matar 60 millones, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que él instó a sus partidarios a que se mataran entre sí. Y él decía lo mismo que decían los jacobinos, que las purgas son dolorosas, pero son necesarias. Exacto, y ese pensamiento sigue hasta ahora en la extrema izquierda. Hasta ahora sí, Sí. Pero ¿quiénes son esos venezolanos que están acá en Paraguay? Todos ellos fueron chavistas. Y sí, y sí. Todos ellos fueron chavistas en su momento. Pasa una cosa, Alberto Serra. Nosotros demasiado le damos importancia al poder de nuestra mente. Pero yo creo que cuando el orden público desaparece, todos nos volvemos locos. Y suele pasar, sí. La masa se convierte en algo ingobernable. Mira, a vos te horroriza y te asquea lo que ocurrió ahí. A mí también. Pero, ¿qué haríamos vos y yo en la misma circunstancia? Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba y cuando necesitamos antes que nada sobrevivir. Y claro, pero lo que pasa es que se llegó en Francia, iba bien todo. Se llegó a ese momento por culpa de las medidas extremas, equivocadas y bárbaras que tomó la convención, el Comité de Salvación. Por ejemplo, el control de precios. Lógico que no iba a haber más alimentos. ¿Quién te va a vender a menos de su costo? Es absurdo. Pero hasta hoy hay gente que viene clamando por eso. Sí, increíble. Y sí, y los sectores de la izquierda hasta ahora claman por control de precios. Hace poco, un diputado liberal, para colmo, ¿verdad? Para colmo. ¿Cómo se llama? Billy Baesken propuso que se controle el precio de la carne. Es un disparate. No tiene nombre. Es diputado. Y por su apellido debe ser una persona educada. Aunque nunca lo oí hablar, oí mencionar su nombre. Pero esperando un poco, la década del 80 está acá cerca, Sí. hace poco. Y en Argentina, el gobierno de Alfonsín estableció un control de precios con
pueblo. Y todos los intelectuales, no gente ignorante, la gente que estaba en ese partido, aplaudió. Bueno, pero después Cristina Kirchner instaló la ley de precios y en el colmo de la locura, la ley de góndolas. ¿Sabes qué era la ley de góndolas en Argentina? No, El dueño de un almacén o de un súper o de un mini súper tenía que medir en la góndola determinada cantidad de metros o porcentaje de metros de su góndola para artículos de nacionales, otra cantidad para artículos extranjeros, otra cantidad si hay 4 marcas de un producto, no se puede poner la marca que más se vende, se tiene que poner un quilombo era. Y la ley de precios. Eso instaló Cristina Kirchner Alfonsín, ahora hace 10 años. sí, Cristina Kirchner también. Sí. Una No, pavada. La zurda no aprende. Y dijo Freddy von Hayek, siempre habrá socialistas. O sea, siempre los tendremos cerca de nosotros. Y sí. Y bueno, un placer hablar contigo. Me tengo que ir a la pausa. Gracias, Alberto. Gracias a vos. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Pérez. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @PerizAndrew. #Carreteras y algo más. Instagram @Carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, 16 minutos. Vamos a ver qué dice la gente. Ramón, me mandaste un
enlace de Facebook y acá no puedo abrir Facebook. Porque no tenemos Facebook acá en la tablet en donde está el WhatsApp y compañía. Tenemos X, pero no Facebook. Si tenés ese material en X, entonces mándame por favor en X. Así vamos a poder hacer que la gente sepa qué es lo que le querés decir. Dice José Paradela, excelente el programa. Adelante, conclusión. ¿Será que se repite la historia? Vamos a ver en qué termina esto. Se repitió lamentablemente varias veces después. Pero vamos a continuar contando la historia probablemente mañana o pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la pausa. Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.